Saludos a todas esas mentes curiosas de nuevo. Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal. El día de hoy vamos a explorar dos de las civilizaciones más fascinantes de la historia mesoamericana, los aztecas y los mayas. Estas dos culturas tienen varias similitudes y comúnmente son confundidas por muchos. En este video les traemos las diferencias que te ayudarán a entender su importancia y su lugar en la historia. Aquí podrán ver la segunda parte del recorrido por el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México. La primera parte ya la visitamos en el episodio 12 cuando hablamos de los orígenes de la humanidad, por si les causa curiosidad. También podrán conocer las ruinas de Tenochtitlán, o lo que queda de ellas porque se encuentran sepultadas bajo la Ciudad de México. Aquí hay un museo, pero aquí en México los museos cierran los lunes. Y hoy es lunes. ¿Están listos? Comencemos. La capital azteca de Tenochtitlán cayó frente a las tropas españolas al mando de Hernán Cortés en 1521. En su momento fue una metrópolis de comercio al nivel de las más importantes del mundo. La población de esta ciudad era comparable con la de París en su momento, con más de 200,000 personas habitándolas. Para que vean que soy un animal sofisticado. Hoy los saludo desde París. Los sistemas de acueducto y alcantarillado de Tenochtitlán superaban aquellos de sus contrapartes europeas y junto con su sentido urbanístico sorprendieron a los conquistadores en su momento. ¡Oh, sorprendente! Miren nada más ese oro. El primer punto a tener en cuenta es la geografía. Los aztecas se asentaron principalmente en el Valle de México, en lo que hoy es la Ciudad de México. De hecho, Ciudad de México fue fundada sobre lo que fue la capital azteca de Tenochtitlán, mientras que los mayas ocuparon un territorio mucho más extenso, abarcando la península de Yucatán, partes de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Y esto es Tenochtitlán, por lo menos lo que queda. Hoy en día la Ciudad de México se construyó alrededor de estas ruinas. Esto es parte del museo que hoy en día alberga las ruinas, que se llama el Museo del Templo Mayor. Lo voy a dejar como si nunca hubiera estado aquí. El segundo punto a tener en cuenta es cronológico. Aunque los mayas comenzaron su desarrollo antes de Cristo, alcanzaron su apogeo entre los años 200 y 800 después de Cristo, manteniendo una presencia significativa hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. La cultura azteca fue mucho más reciente, con sus inicios alrededor de 1300 hasta su caída en 1521 durante la conquista española. Este que estamos viendo es lo que nosotros consideraríamos un arco de fútbol. Entonces las culturas se sostenían en un juego de la pelota en el que tenían dos aros de estos, uno de cada lado de la cancha. Tenían una pelota que era hecha generalmente de cuero y caucho, y con la cadera tenían que pegarle a la pelota y hacerla pasar por ese círculo. Ese era el deporte de ellos. Complicado, y sobre todo pegándole con la cadera no tiene uno tampoco casi que nada de precisión. Abracadabra, vuela y entra en ese agujero. Otra diferencia clave entre ambas culturas fue su organización política. Los aztecas tenían un imperio centralizado con una capital poderosa en Tenochtitlán, donde el emperador gobernaba sobre una vasta red de pueblos conquistados militarmente. Por otro lado, los mayas no tenían un imperio unificado. Su civilización estaba dividida en ciudades-estado independientes como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, cada una con su propio gobernante. Se llama la piedra de Tizoc, un pozo con una canal. Entonces esto definitivamente sí lo que parece ser es una piedra de sacrificios. Toma eso, lechuga. Tú serás mi sacrificio. Aunque ambas civilizaciones eran profundamente religiosas, sus prácticas diferían. Los aztecas adoraban a dioses de la guerra y la lluvia como Huitzilopochtli y Tlalos, y creían que los sacrificios humanos eran necesarios para mantener el equilibrio cósmico. Los sacrificios eran frecuentes y se realizaban para alimentar a sus dioses. Los mayas también realizaban sacrificios humanos, pero en menor escala. Para ellos, los sacrificios estaban más relacionados con eventos específicos, como consagrar templos o pedir lluvias al dios Chac. Esto que vemos acá es un solo pedazo de piedra y es un altar sacrificial.
Y solamente hay un corazón humano, que es lo que digo aquí en este puesto. En cuanto a la escritura, los aztecas usaban un sistema pictográfico relativamente sencillo, mientras que los mayas desarrollaron una escritura jeroglífica avanzada que les permitía registrar su historia y conocimiento con gran detalle. Además, sobresalieron en astronomía y matemáticas, siendo de los primeros en usar el número 0 en su sistema numérico. Bueno, tengo que decir que de todo lo que he visto, esta sala de acá realmente es de todo mi gusto. Realmente es un honor poder estar aquí enfrente del calendario azteca. Y hay muchísimo que ver realmente. Por donde veas, todos los lados están llenos de cosas de arte apasionante. Esta que está acá es una representación de un ocelote. Y aquí les dejo una extra. Aunque los aztecas eran hábiles ingenieros y astrónomos, su enfoque en la guerra y la conquista limitó el desarrollo de la ciencia. En cambio, los mayas sobresalieron en las ciencias, calculando con precisión eclipses y movimientos planetarios cientos de años antes. Es una simple cuestión de prioridades. Allá al final del primer edificio está la parte de Teotihuacán. Después el segundo edificio grande es la parte azteca. Y ahora donde vamos a entrar es la parte de la cultura maya. No sé cuál me gusta más, todas son culturas tan interesantes, hay tanto que ver. Y vamos a ver entonces, este es el salón de la cultura maya. Vamos a tener un templo entero aquí metido dentro del museo. Muy original este display. Miren qué bonito aquí, en medio de la zona maya, sale uno de la sala del museo y es como si entrara completamente a un templo maya en la mitad de la selva. Y curiosamente, no sé si alcanzan a ver, pero al fondo se ven los carros pasando. Se siente uno como si estuviera en medio de un templo maya, pero está en la mitad de la Ciudad de México. En resumen, aunque los aztecas y los mayas compartían algunas similitudes, son más sus diferencias. Sus prioridades militares, políticas, religiosas y sus conocimientos científicos las hacen únicas. Bueno, si no quieren escribir en el computador, por lo menos mándenos una carta. ¿Con cuál de estas culturas te identificas más? Déjalo en los comentarios junto con un like, suscríbete al canal y comparte este contenido con otras mentes curiosas para seguir aprendiendo juntos. Hasta el próximo episodio, manténganse curiosas.